Hoy nos encontramos con don Francisco Núñez, conocido cariñosamente como don Pancho, vecino del sector La Plazuela de Lo Miranda. Es reconocido por la elaboración de vino orgánico y por su vida ligada al trabajo campesino, siempre desde un profundo respeto por las tradiciones y la naturaleza. Además, es un apasionado por la historia local y quien resguarda la vida de este lugar patrimonial donde estamos hoy, la antigua casa de Pedro de Miranda y Rueda, fundador del pueblo de Lo Miranda en la comuna de Doñihue. Bueno, don Francisco, muchas gracias por recibirnos hoy día acá en este lugar, un lugar súper importante para la comuna, que es donde vivió el fundador de Lo Miranda, don Pedro de Miranda y Rueda. Usted, don Francisco, sobre la historia que ha escuchado de este hombre, ¿qué nos podría contar sobre esta persona? ¿Qué importancia tuvo acá en el pueblo? Lo Miranda debe su nombre a él. ¿Cómo nace todo esto según sus conocimientos y toda la historia que ha escuchado? Bueno, lo que yo he escuchado y he leído de don Pedro, este caballero que fundó Lo Miranda era un español, pertenecía al ejército español. La verdad que no se sabe mucho de él porque por la relación que tuvo con la hija del cacique Copequén. Y eso mismo lo llevó a él a retraerse de muchas actividades sociales que tenía con los dignatarios de la época. Esto que nos cuenta de la hija de don Copequén, ¿cómo fue la historia de entre don Pedro y ella? ¿Qué fue lo que ocurrió según lo que usted sabe? Mire, don Pedro se relacionó mucho con los indígenas, entonces por eso que fue, como le decía recién, un poco destituido de las lides españolas. Ya. Entonces, él se hizo muy amigo del cacique Copequén y le trajo herramientas de España, le regaló aves, cereales, muchas cosas. Entonces, el cacique, en agradecimiento, hizo una fiesta en honor a él y lo invitó. Hizo la fiesta, hacían fiestas de varios días. Claro. Entonces él, está grande. En la fiesta conoció a una hija muy hermosa que tenía el cacique. Y él la comparó como una bella flor silvestre. Ya. Y como suave rayo de luna. Bueno, después él agasajó al cacique de nuevamente con regalos y cosas. Muchas cosas le dio. Y le pidió a la hija que se le diera para casarse. ¿Se enamoró de la hija? Se enamoró de la hija. Entonces, el cacique se le dio y se casó con las ceremonias de la malla. Ya. Con las ramas de canelo, los bendijo para que fueran felices y tuvieran hartos hijos. Y de ahí se vinieron a este lugar. Porque a don Pedro le dieron el título de encomendero. Ya. Por su labor que tuvo en el ejército y por su valor y su arduo trabajo que tuvo con el conquistador. Ya. Y de ahí se vinieron a este lugar, a formar simiente aquí. Aquí construyen. Aquí, claro, hicieron el lugar donde estamos ahora. Aquí donde estamos ahora, aquí se vinieron ellos, claro. Bueno, y pasaron los años, tuvieron ellos varios hijos. Ya. Y él había sido casado en España y supo la señora por un pariente que el marido se había unido a una indígena. Chuda. Y la mujer era muy celosa, de sangre muy ardiente. Ya. Entonces, eran tantos los celos que sintió ella y vino a Chile. Viajó de allá a Chile. Entonces aquí sobornó a 2 guardias para que asesinaran a la india. La mandó a matar. Entonces les regaló a ella joyas y cosas que tenía guardadas ella. Los soldados vinieron. Y
hicieron una emboscada, esperaron que estuviera sola, que no estuvieran los hijos. Y venían encapuchados así para que no les vieran los rostros. Llegaron como fieras aquí y mataron a la criada y la mataron a ella, a la Griselda. Entonces, y se fueron, total. Y después supo el cacique, que habían muerto a su hija. Y cuando llamaron a Pedro, entonces por el camino tomaron prisioneros a los guardias. Bueno, después lo llevaron a Santiago, allá los juzgaron y todo, confesaron todo lo que habían hecho. Yo no sé qué más pasó, si los harían presos, los matarían, no sé. No hice la historia. A Santiago de Nuevo Extremo, que se nombraba en ese tiempo. Don Pedro ya fue tan grande el pesar que tuvieron ellos, porque a los que más querían, de aquí emigraron hacia el este, hacia donde está actualmente la Plaza Miranda, porque había un espacio que no pasó el río por ahí. Entonces acá don Pedro llega acá y después se va hacia abajo, hacia donde claro, se encuentra hoy la Plaza de los Miranda. Claro, porque estar aquí para ella era muy penoso, porque para poder olvidar un poco a su mujer, que tanto querían, todos. Y de ahí ellos formaron un cabildo, hicieron una capilla, hicieron una casa patronal, esas cosas. ¿Y eso sería donde está ahora la iglesia? Donde está actualmente la Plaza de los Miranda, claro. ¿Donde está la iglesia es donde habrían fundado la capilla, según lo que usted sabe? Claro. En esa parte tenían que dejar la capilla, porque siempre la han ido renovando donde mismo. Y a la Griselda la sepultaron allá en Copequén, donde están las aguas de Cachantún. Dice, a la sombra de un canelo. Y al tiempo de ahí brotaron los manantiales, las aguas. Las que hoy día todavía existen. Son las aguas de Cachantún. Claro. Y dice la historia que la llevo, bueno, tuvo mucho tiempo de duelo por ella. Y fue tanto el dolor del cacique que él decidió irse de Copequén hacia el norte. Este cacique encontraba mucho oro. Todo el oro que él tenía acumulado, porque se lo daba a los españoles, dicen que lo enterró. Pero nadie encontraba esa riqueza. Dicen que puede estar en Carén, puede estar en el Hue. Otros creen que está aquí en Miranda, donde están los criados, en el cerco del Peñón, que se llamaba en ese tiempo. Lo han buscado, pero no han encontrado la riqueza. Del papá de Griselda. Del cacique. Entonces emigró hacia el norte y se instaló por allá en Buin. Hasta ahí llegó su río. Y ahí él juró por los dioses, porque eran politeístas, por los dioses. Juró que no dejaría ninguna hija de su trío casarse con un español. Y terminó toda la relación con ellos. Me imagino, debe haber sido una pena bien grande para él. Bueno, don Pedro ya él se instaló allá en el lugar de la Plaza de los Miranda actual, y de ella repartió las tierras a las familias que lo acompañaron. Ahí está harta familia. Estaban los Cornejos, los Mirandas, los Droguet, los Sánchez, los Santi. Las familias que se volvían, pero son más familias. Entonces ahí se daría el inicio del pueblo que es hoy Lo Miranda, claro, que es uno de los pueblos más antiguos del país. Sí, pues fundado en el año 1577. Y de ahí él después ya dicen que se retiró a un convento. Pero cuando él falleció, fue sepultado en Santiago. Don Pedro de Miranda. Claro. Allá terminó, allá quedó.